el volumen. En el caso del volumen, yo tengo que representar el espacio ocupado por el cuerpo, ¿ya? Y mediante efectos, ¿cierto?, de achurado, como también acá no puedo hacer el trabajo de la línea, ¿cierto?, la valorización de la línea, que es donde yo voy mediante la presión generando mayor oscuridad o mayor luz en el dibujo, ¿cierto? Yo voy a producir una tridimensionalidad, ¿ya? Ahora, también está muy determinado por la luz y la sombra. Fíjense que en este caso se hace un análisis a partir de la luz y la sombra para generar esta tridimensionalidad en este cubo, ¿cierto? También hablan de medias tintas en este espacio, ¿cierto? En este recuadro. Y las medias tintas serían esos valores intermedios, ¿cierto? Esta gradación de luz a sombra, estos pasajes de luces a sombras o de sombras a luces, aparecen estas medias tintas que no son ni la sombra más oscura ni tampoco la luz, ¿ya? Son estas situaciones intermedias, estos intervalos. Ahora, en este caso de William Blake, tenemos un trabajo que trabaja, ¿cierto?, con achurados muy, muy, muy finos, también trabajados con algún tipo de pigmento acuoso, ¿ya?, que puede ser alguna tinta, pero también trabaja con el valor de la línea. Fíjense que hay lugares en que la línea es más oscura, mucho más densa que en otros lugares. Por ejemplo, en este espacio que es más finita la luz, ¿cierto? En este caso más finita la línea, ¿ya? Y eso establece dónde hay más volumen y dónde no lo hay tanto, como también los espacios en que salen. Cuando la línea es más fina, significa que está como más elevado, ¿cierto? Es más convexa la superficie, sale el volumen. Y cuando está con líneas mucho más oscuras, significa que están más abajo, es decir, son más profundas. Que podríamos verlo de mejor forma en este caso, ¿ya? De Otto Rauge, ¿ya? Qué maravilloso. Que es un romanticista. Miren, fíjense en el caso del pantalón, ¿ya? Fíjense en el caso del pantalón, cómo hay líneas mucho más finas y otras que son mucho más oscuras. Este trabajo de este artista, este dibujo, fíjense que no tiene mayormente achurado, sino que tiene valorización de la línea. Cómo la línea cambia de muy delgada a muy oscura, más gruesa, ¿cierto? Con mayor presión del lápiz, en este caso también puede ser remarcando con una tinta, ¿cierto? Con una pluma, para producir esta situación de luces y sombras y también de volumen, como en el caso de este espacio de acá, de este niño, que claramente se encuentra en un lugar más oscuro, ¿ya? Miren, aquí queda más claro. Fíjense en estos pasajes de línea. Estas líneas que están acá. Ahí se me fue. ¿Ya? Fíjense que esa línea es mucho más delgada, ¿ya?, de lo que sería esta línea de acá. Aquí hay un pasaje. De aquí, de esta línea más suave a esta línea mucho más gruesa. ¿Ya? Aquí también. Fíjense. Y aquí, fíjense que este plano, el plano de acá, está delante del plano que está acá. Y por lo tanto, el plano que está en segunda instancia es más oscuro porque tiene más oscuridad. Porque está más atrás, porque genera mayor concepto de volumen. Fíjense aquí, en contraposición. Ya, proporción. La proporción la habíamos visto, ¿cierto?, en investigaciones anteriores, incluso le pongo aquí los dos ejemplos, tanto en la cuadrícula egipcia como la proporción áurea, es la armonía, ¿cierto?, de las dimensiones de los elementos o partes que constituyen un cuerpo o forma, ¿ya? Cómo se relacionan, ¿cierto?, estos elementos en la misma imagen, pero también en relación a otra. Acá tenemos la cuadrícula egipcia, ¿cierto?, que estableció un método, ¿ya?, que es a partir de estas cuadrículas o estos cuadritos que establecen cuántos cuadritos debería tener un ser humano, ¿cierto?, para representar siempre la imagen de la misma forma. Lo mismo pasa con la proporción áurea, que establece que la cabeza es la medida de la que yo voy a utilizar para proporcionar las otras partes del cuerpo. Y esto es súper interesante. Yo puedo establecer la relación también de los elementos que están en el entorno, es decir, cómo yo proporciono no solamente la botella, sino que la botella en relación al vaso. Y fíjense que en
en este dibujo, ¿cierto? Aparece una persona que está dibujando, representando un bodegón, ¿ya? Y fíjese que está haciendo este gesto que aparece también acá, que es medir el alto por el ancho, el alto por el ancho. En el caso de este ejercicio, el vaso es el que va a determinar la medida. ¿Cuántas medidas de este vaso, cierto, van a ser el alto total de la botella? Pero también yo puedo generar medidas más arbitrarias. Por ejemplo, cerrando un ojo, yo puedo decir, ya, por ejemplo, esto es lo que, me voy a medir a mí misma, esto es lo que mide mi cabeza. Entonces, ¿cuántas veces cabe mi cabeza, cierto, en todo mi cuerpo? O también, ¿cuántas veces cabe mi cabeza, este alto de mi cabeza, en el ancho de mi cabeza? Ya son medidas arbitrarias que yo puedo establecer, ¿cierto?, con una marquita en mi lápiz o también en un palito de maqueta, o lo que usted considere pertinente. Pero lo importante es que aquí nos está dando una gran señal este ejercicio, que el dibujo es un ejercicio de análisis, ¿ya? Es un ejercicio de análisis, un poco lo que yo les expliqué cuando tuve mi primera clase de dibujo de figura humana, que Jaime León decía, usted tiene que medir el alto por el ancho y solamente establecer cuáles son las coordenadas de esa medición. Ya, aquí tenemos entonces dos ejercicios de proporción muy interesantes. Nuevamente tengo a Hopper acá y uno podría utilizar a estas personas, a estos personajes como elemento de medición de cuántas veces cabe esos personajes en esta altura que es esta especie de locomotora. Ahora, la proporción nos sirve para que nosotros tengamos una idea mucho más cercana a la realidad respecto a la medida y la dimensión de los objetos, para que nosotros digamos, esto es real, ya esto es acorde, es armónico, es coherente. Acá tenemos un trabajo de Dumier-Honoré, que me encanta. Él trabaja tan bien la proporción que puede incluso desproporcionar y jugar con esa situación de este caballero más gordito, ¿cierto? Este es más delgado, y extremarlos. Acá también tiene un trabajo de Dumier-Honoré que trabaja con la extrapolación de la dimensión de los objetos, ¿ya? Esto sería una hipérbole. Cuando nosotros trabajemos lenguaje visual, ¿cierto? Y la retórica visual sería una hipérbole, es decir, la exageración, ¿cierto?, de los elementos, especialmente del tamaño, ¿cierto?, con la desproporción para producir un efecto. La perspectiva. La perspectiva es una medida, una técnica, un método, ya para generar una ilusión. ¿Una ilusión de qué? De una tridimensionalidad o de profundidad. Esto se inicia en el Renacimiento, siglo XV, ya, Renacimiento en Italia, cuando un dueto de arquitectos, y de artistas y de teóricos, uno es León Battista Alberti, el otro es Filippo Brunelleschi, se hicieron la pregunta de cómo representar, en este caso de ellos arquitectónicamente, el espacio, pero cómo se produce este fenómeno, ¿cierto? Y cómo lo puedo racionalizar, llevarlo a la matemática, ¿cierto? Cómo yo lo puedo representar en un plano, esta tridimensionalidad, esta profundidad que yo veo, ¿ya? Y León Alberti, junto con Brunelleschi, ¿cierto?, se dieron cuenta de que nosotros tenemos un campo visual acotado, es decir, nosotros nos vemos más allá, ¿cierto?, de un campo visual que se representa de manera triangular. También yo lo puedo representar, imagínense que yo tengo mis ojitos aquí, ojito acá, lo puedo representar de esta forma, ¿ya? Y si yo reinvierto este campo visual, si yo lo reinvierto, ¿cierto?, y lo pongo en un plano, en un papel, yo puedo reproducir esa profundidad que mi ojo captura mediante la proyección de estas líneas, ¿ya? Incluso voy a hacer un dibujito acá más fácil, siempre lo explico de esta forma. Tengo los ojitos acá abajo, o sea, al revés. Aquí tengo mi campo visual, aquí tengo mi hoja de papel, ¿cierto? Este campo visual lo replico y proyecto las líneas. Entonces, las cosas que están más atrás van a ser más pequeñas y las que están adelante van a ser más grandes, ¿ya? Pero es súper importante determinar de dónde está viendo el espectador, cuál es el lugar de mirada del espectador, ¿ya? Por ejemplo,
Acá tenemos unos métodos que se hicieron en el Renacimiento para tratar de observar la realidad de manera más racional, ¿ya? Esos son como una especie de mirillas, incluso nosotros cuando estamos con un celular, bueno, cuando estábamos con una cámara fotográfica veíamos mediante un visor, ¿ya? Una mirilla o un visor. Veíamos como un recuadro de la realidad, es un poco eso, la perspectiva tiene que ver con que el Renacimiento hace como una selección de lo que quiere ver, un recuadro de lo que quiere ver y lo organiza matemáticamente y racionalmente. Yo estoy puesta en el centro, ¿cierto? Y de aquí yo veo y por lo tanto tengo que reinvertir la profundidad de lo que estoy observando, ¿cierto? Lo que estoy percibiendo. Formas de representación de la perspectiva hay muchas, ¿ya? Aquí vamos a ver, aquí hay un esquema muy simple, pero hay conceptos que siempre tienen que estar. El horizonte, por ejemplo. El horizonte siempre tiene que estar, el horizonte puede estar más abajo, más arriba, ¿cierto? Dependiendo de cómo está el espectador o cómo yo quiero que lo perciba el espectador. Por ejemplo, pensemos acá, ahí está el horizonte, ¿ya? Y también está el punto de fuga. El punto de fuga, me cuesta escribir con este lápiz en la pantalla. El punto de fuga, fíjense, lo vamos a ver acá. Para plantear, por ejemplo, una habitación, yo tengo que poner primero mi línea de horizonte. Y luego, desde donde quiero que los objetos se proyecten tridimensionalmente y que tengan una lógica. Y ese es el punto de fuga. Siempre el punto de fuga está en el horizonte, se determina desde el horizonte. También yo puedo hacer puntos de fuga que están fuera del plano, pero en lo más simple de explicación sería este punto de fuga nace desde el plano, desde el horizonte, disculpe. Y estas líneas se proyectan para conformar los elementos que hay en esta representación. Para que tengan una lógica, que tengan una armonía y que sea coherente esta representación volumétrica y tridimensional. Por ejemplo, aquí tenemos dos trabajos de tiempos totalmente distintos. Tenemos uno del siglo XVI, ya pleno Renacimiento, y tenemos a Pavel Kuczynski, que es del siglo XXI. Y vamos a darnos cuenta de que hay una propuesta de espacio. Ambos tienen un horizonte. Lo quiero, vamos a plantearlo acá. Por acá voy a tener este horizonte, ¿cierto? Y estas líneas, ¿cierto?, se van a constituir a partir de este horizonte. Vamos a hacer un ejercicio, y lo último que vamos a plantear en esta presentación, con esta obra de Pavel Kuczynski, que es maravilloso, es un ilustrador contemporáneo, que por favor investiguen. Y si ustedes hacen un ejercicio con este trabajo de Pavel Kuczynski y proyectan, ¿cierto?, las líneas de la construcción de este ejercicio, van a poder determinar el horizonte y van a poder determinar que desde este horizonte, ¿cierto?, estaría el punto de fuga determinado acá. Y ustedes después unen todas las líneas y van a conformar el espacio. Espero que hayan podido apreciar los elementos del dibujo. Fue un paneo, chiquillos. Después vamos a profundizar cada uno de estos elementos durante este semestre especial, pero lo vamos a profundizar en la medida de lo posible, mediante ejemplos, mediante aplicaciones de estos elementos. Que estén muy bien, cuídense. Próximamente nos vamos a ver otra cápsula, en otro video, en otro trabajo también. Que estén muy bien, cuídense, los quiero mucho y nos vemos pronto.